Bueno, continuando el video anterior, vamos a hacer la interpretación de los coeficientes obtenidos, ¿no? Entonces aquí, bueno, yo configuré en el Excel que venimos trabajando, configuré los resultados, ¿no? Y es el ingreso familiar en miles de dólares, la intersección que es beta sub 0, beta 1, que es el valor en miles de dólares, valor de la casa, beta sub 2, educación en años, y beta sub 3, el sexo masculino. Entonces vamos a hacer la interpretación de esos resultados. Entonces voy a colocar aquí los betas, pero digamos los voy a llevar a todos en valores de la variable y, ¿no? Entonces, digamos, todos los vamos a llevar a miles de dólares, porque la variable y está en miles de dólares. Entonces voy a multiplicar, bueno, bueno, también el último por, interpretamos al final por 1000, para que lo pasemos a dólares. ¿Listo? Y los tenemos así. ¿Listo? Todos por 1000. Entonces, ¿por qué? Porque el ingreso familiar está en miles de dólares. Entonces voy a empezar con beta sub 0, la interpretación de beta sub 0. Recordemos que en el primer video decía que el beta sub 0 es el valor de y cuando x es 0. Entonces, el ingreso familiar son 29.810 dólares cuando el valor de la casa es 0, o sea, no tienen casa, el valor de la casa es 0, no tienen años de educación cursados, bueno, el jefe de hogar no tiene años de educación cursados, y es mujer, ¿no? Porque en la última variable es 0, es mujer. ¿Listo? Esta sería la interpretación del beta sub 0. ¿Ok? Vamos con beta sub 1. Entonces, beta sub 1 es el valor de la casa. Entonces, recordemos que es la variación marginal de x que genera en y. En este caso, todo nos dio positivo, todo nos da aumentos. Entonces, empecemos con el valor de la casa en miles de dólares. Cuando la casa de uno de los clientes, etcétera, etcétera, la casa se incrementa o incrementa su precio en $1000 o su valor, incrementa su valor en $1000. ¿Por qué el $1000? Porque esa variable está en miles de dólares, es una variación marginal. En una unidad de miles de dólares, pues son $1000. Cuando la casa incrementa su valor en $1000, el ingreso familiar aumenta. Entonces miramos cuánto, 25,34 dólares. 25,34 dólares americanos. ¿Listo? Cuando la casa se incrementa su valor en $1000, el ingreso familiar aumenta 25,34 dólares. Y finalmente tenemos el beta sub 2. Tenemos el beta sub 2. Entonces el beta sub 2, entonces nos va a decir, ahora aquí tenemos la educación, ¿no? Entonces por cada año, la educación está en años, ¿no? Por cada año adicional de educación del jefe de la casa, del jefe del hogar, etcétera, etcétera, de acuerdo al contexto, por cada año adicional de educación, el ingreso familiar se incrementa en 406 dólares, bueno, aproximadamente, ¿no? Es decir, si vale la pena estudiar, ¿no? Por cada año adicional que estudio, se me incrementa el ingreso familiar en $1000. Creo que está en años, ¿no? En 406 dólares, perdón. Creo que está en años ese dato. Y finalmente, aquí, recuerden que la definición es cuando se incrementa en 1, ¿no? X que genera en Y. Aquí 1 es hombre, masculino, y 0 es mujer, femenino. Entonces yo voy a decir eso, esto lo puedo interpretar así, ¿no? Los hombres, más fácil, los hombres, o ser hombre, representa ganar más 707 dólares más que las mujeres, o sea, o los hombres ganan 707 dólares más que las mujeres. ¿Listo? Digamos, básicamente eso es como interpretaríamos ese resultado, o sea, con referencia al valor 1. Y bueno, este video es muy corto, pero simplemente era para interpretar los resultados de la ecuación de regresión estimada.